Historia. Dulces corazones y princesas. Por Lollipopchica. Capítulo 5. Madame Brass se miró en el espejo de su tocador con un suspiro. Los rasgos equinos se contraían a voluntad mientras la yegua mayor estudiaba su expresión con intensidad. Aunque ya no era tan joven como antes, seguía sintiendo un gran orgullo por su aspecto. Gimió mientras se estiraba la cara, resaltando las finas arrugas que la atormentaban. Otra arruga. Murmuró con firme desaprobación. Deteniéndose en su vanidad, se ató un instrumento de escritura a la pezuña y garabateó una nota para sí misma mientras pensaba en su trabajo como esclava gratuita en el piso de arriba. Cristal ya no es tan confiable como antes. Pensó la yegua de color turquesa. Pero tendrá que servir. Desde que aquel apuesto semental empezó a aparecer, su huésped se había vuelto decididamente más accesible. Seguía siendo impaciente, sarcástica y propensa a ataques de mal humor, pero sin duda más sociable. Sin embargo, nada de esto parecía beneficiar a Brass, ya que Cristal se había vuelto menos accesible. La yegua más joven siempre había estado ausente ciertas noches de la semana para hacer quién sabe qué, pero últimamente había estado regresando a casa a una hora más decente. Hablando de dicha yegua, pudo oír cómo el dúo bajaba corriendo las escaleras. Dijiste que me enseñarías. Oyó quejarse a la yegua. Sí, pero no entiendo por qué tenemos que hacerlo el día que te den el alta médica. Respondió Shining Armor con cierta exasperación. Mañana. Prometió en un tono que interpretó como conciliador. Eso mismo dijiste ayer. Fue la ingeniosa respuesta de Cristal. Mañana seguro. Brass sentía que le venía otra migraña. Estás ganando tiempo. Odonata permanecía de pie frente a los aposentos de Imaga, mirando fijamente las grandes puertas con la mayor neutralidad posible. El guardia cambiaformas, que se encontraba a un lado de las imponentes puertas, miraba valientemente hacia adelante a pesar de los sonidos inhumanos que escapaban de la habitación cerrada. El varón cambiaformas que estaba detrás de ella se estremeció al apartarse inconscientemente del aire ominoso que lo envolvía. Ya era casi algo habitual. Un pensamiento que hizo fruncir el ceño a la curandera, pues esta práctica jamás debería formar parte de la monotonía. Las voces que provenían de detrás de esas grandes puertas bastaban para hacer temblar de pavor a cualquiera. Solo los cambiaformas de la nobleza sabían que su gobernante estaba enfermo. El resto de la población cambiaformas, en su mayoría, lo ignoraba por completo. Ningún pony sabía qué esperar de la reina. Y no por nada que hubiera hecho o dicho, sino más bien por cosas que había dejado escapar a la mente colectiva y a los cambiaformas que ya no veían. A pesar de su ignorancia, la población seguía alborotada por la gran incorporación a la nobleza. Detrás de aquellas puertas de obsidiana pulida, Imaga permanecía con el ceño fruncido, contemplando el cuerpo inerte de otro de sus hijos. El ritual de transferencia que la ayudaba a mantener el control estaba perdiendo su efectividad. Con cada uso, disminuía. Habían pasado unos 8 meses desde la desaparición de su carne. 8 meses llenos de incertidumbre y miedo. Durante los primeros 4 meses, solo había tenido que realizar el ritual mensualmente, pero ahora necesitaba hacerlo 2 veces por semana. Cada día parecía empeorar más. Incluso había transferido algunas de sus responsabilidades a sus nobles de mayor rango, pues no confiaba en sí misma para actuar en beneficio de la colmena. Imaga ya no sabía quién era, y eso era lo que realmente la aterrorizaba. Su madre, Cerci, había sido una gobernante vanidosa. No mala, simplemente ambiciosa en lo que respecta a la grandeza de su raza. Ideas que jamás habría considerado antes comenzaban a arraigarse en su mente. Cada día le resultaba más difícil distinguir entre sus propios pensamientos y aquellos impresos en su magia por reinas anteriores. Imaga odiaba lo que tenía que hacer para subsistir. Seguían siendo sus hijos, aunque no los hubiera engendrado. Para proveer a lo que amaba, tenía que consumirlo igualmente. La naturaleza misma del ritual era paradójica, hasta el punto de enfermarla. ¿Por qué su crisálida era tan difícil? ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Pero era egoísta amar a alguien? Imaga no lo creía, deseaba que su carne no tuviera que aprender esa lección. Deseaba poder volver a casa. Odonata. Llamó suavemente. Envía al siguiente. La carga de la reina era el regalo de la colmena. Hoy, Shining Armor comenzaría oficialmente a enseñarle hechizos de defensa. El semental tardó unos días en acostumbrarse a que la yegua realizara actividades tan extenuantes como el entrenamiento de combate, pero finalmente accedió a su petición después de que Rosemary confirmara que gozaba de buena salud.
Un detalle que, por muy considerado que fuera el gesto, solo irritaba a la yegua. La mayoría de los hechizos que conocía Chrysalis eran para sugestiones mentales, ilusiones o para potenciar otras habilidades. Conocía algunos hechizos de teletransportación, así como algunos ofensivos, pero ninguno realmente defensivo. ¿Qué estamos haciendo? Preguntó Chrysalis mientras caminaba junto a su compañera de crin azul celeste. Ambas trotaban por las calles empedradas de Canterlot, observando con indiferencia la vida cotidiana a su alrededor. El sol aún brillaba con fuerza sobre la ciudad a pesar de que se acercaba el atardecer. Bueno, Dijo arrastrando las palabras mientras saludaba a algunos comerciantes. primero tengo que recoger a mi hermana. Después de llevarla a casa, iremos a encontrarnos con mi amigo en el campo de entrenamiento del castillo. Chrysalis asintió al recordar a la potranca morada con la que lo había visto. No hacía falta ser una cambiaformas para saber lo mucho que él quería a la joven pony. Se notaba en su rostro y en su tono de voz. Debes de ser muy cercano a ella, Reflexionó pensativa, con la mirada baja. a tu hermana, quiero decir. A pesar de su necesidad de robar amor, los cambiaformas no eran abiertamente afectuosos entre sí. Un hecho que podía atribuirse a los intrincados lazos que ya compartían. Sonrió distraídamente mientras la miraba. Sí, Duiligt es la mejor. Un poco antisocial, pero creo que es más que nada tímida. ¿Tienes hermanos o hermanas? Los ojos del arlequín se abrieron de par en par al tropezar. ¿Qué? Tosió, intentando recuperarse. ¿Qué pregunta más tonta? Shining Armor la miró extrañada mientras pasaban junto a uno de los parques infantiles de la ciudad. La escuela de Duiligt no estaba muy lejos. No, no lo es, quiero decir, o los tienes o no los tienes. Observó cómo una expresión pensativa se dibujaba en su rostro moreno. En realidad no es tan difícil, Cristal. Cállate. Grunó. Estoy pensando en cómo explicártelo de forma sencilla. Ignoró su mirada de ofensa mientras reflexionaba seriamente sobre su pregunta. La cuestión de hermanos y hermanas era realmente simple, pero como su madre era, en cierto modo, la madre de todos los niños cambiados, no estaba segura de qué decirle. En su tierra natal había miles y miles de niños cambiados, pero eso los convertía a todos en sus hermanos. Los cambiaformas daban a luz de la misma manera que los demás ponis, solo que sus crías nacían muertas y necesitaban la magia de su reina para respirar. A decir verdad, la realeza cambiaformas era una maravilla mágica, ya que no eran concebidas por medios biológicos. Digamos que vengo de una familia muy numerosa. Si te incomoda, no tienes que responder. Suspiró Shining Armor al acercarse a la escuela de su hermana. En realidad, no debería haberse sorprendido, ya que a la unicornio de color oscuro no le gustaba compartir información sobre sí misma. Aún así, esperaba que pudieran ser amigos. El sonido de risas infantiles y elogios paternales llegó a sus oídos mientras los padres recogían a sus potrillos. Guardó su descontento para sí mismo, pues la escuela estaba a solo unos metros. Chrysalis aminoró el paso mientras miraba de reojo a Shining Armor. Su decepción le resultaba extrañamente desagradable. Antes de poder comprender por qué le incomodaba tanto, se encontró explicándole lo que quería decir. No es eso. Chrysalis se adelantó y le bloqueó el paso. Quiero decir, técnicamente soy hija única, pero de donde vengo nos criamos todos en comunidad. Todos nos conocemos y trabajamos juntos para cuidarnos unos a otros, así que no tengo hermanos ni hermanas biológicos, pero es como si los tuviera. ¿Desde cuándo le importaban los sentimientos de un pony? ¿Y por qué le decía eso? Quizás la falta de interacción social estaba empezando a pasarle factura. Shining Armor sonrió al ver la expresión de desconcierto en el rostro, normalmente seguro, de Cristal. No era frecuente, si es que alguna vez la veía, tan desorientada. Le resultaba aún más gratificante pensar que tal vez ella estaba empezando a sentir algo por él. ¿Tan difícil era? Preguntó bromeando, dándole un codazo juguetón que la impulsó hacia adelante. Chrysalis frunció los labios, permitiendo que la empujara. Unos segundos después, ambos se detuvieron frente a la escuela primaria de la ciudad, observando a otros potrillos interactuar hasta que terminó la última clase. La espera fue prácticamente inexistente, ya que unos instantes después un grupo de entre 15 y 20 potrillos salió del edificio mientras sus maestros se despedían con palabras de ánimo. Duiligt. Duiligt. Sus orejas moradas se movieron al oír que la llamaban por su nombre. Sí,
Preguntó Dwight Sparkle con tono remilgado mientras detenía su trote al salir del edificio de la escuela para darse la vuelta. ¿Vienes a la fiesta de cumpleaños de Tulip este fin de semana? Preguntó una pony azul color algodón de azúcar llamada Victory Bell. Se detuvo en lo alto de las escaleras de la escuela. No, ¿No te invitaron? Los ojos rosados de Victory delataban su confusión. Invitó a toda la clase. lo sé. Simplemente no voy a ir. ¿Por qué no? Ahora el pony estaba realmente confundido. No quiero. Además, mi hermano me trajo un libro sobre hechizos de transfiguración y voy a pasar el fin de semana estudiándolo. ¿Acaso no suena mejor que una fiesta de cumpleaños cualquiera? Exclamó la potranca morada con los ojos muy abiertos. Chrysalis miró al semental con expresión inexpresiva mientras escuchaban la conversación. Hechizos de transfiguración. Negó con la cabeza antes de girarse. Tu hermana no es tímida, es socialmente retrasada. ¿Qué? Victory Bell la miró con incredulidad. No. Honestamente, Dwight, a veces me pregunto sobre ti. ¿Elegirías un libro sobre transfiguras? ¿Transfiguraciones? Añadió Dwight con tono servicial. Eso. En realidad no hay mucha opción. Respondió la potranca morada con tono objetivo. La única amiga que necesito es mi bebé BFF. ¿BBBFF? Mi hermano mayor, mi mejor amigo para siempre. Victory Bell quiso decir algo más, pero en vez de eso, solo negó con la cabeza. Entrecerró los ojos rosados mientras se fijaba en algo que estaba justo por encima del hombro de la potranca morada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dwight se giró para ver a su bebé BFF enfrascada en una conversación con una yegua oscura. Parece que él no siente lo mismo. Victory observó mientras ambos veían interactuar a los ponis mayores. Shining Armor miró fijamente a la yegua de color carbón que reía sin reparo alguno. Los ponis que pasaban los miraban con extrañeza. ¿Qué? No tiene gracia. ¿Estás seguro? Porque a mí me pareció todo bastante gracioso. Cristal, Gimió poniendo los ojos en blanco. ¿Prefieres que me ría a tus espaldas? no, pero en mi cara es igual de malo. Sinceramente, no quería ofenderlo. Era una de las cosas más extrañas que había visto en su vida, y vaya si había visto cosas extrañas en su corta existencia. La princesa cambiante puso su mejor cara de compasión mientras reprimía la risa. Ella es. Chrysalis buscaba una palabra para tranquilizar al expectante semental. Ella es excéntrica. Y ambiciosa. Sin duda, estudiosa. Inteligente, muy inteligente. Dwight entrecerró sus ojos color índigo mientras observaba cómo la actitud de su hermano se suavizaba ante la yegua engañosa que tenía delante. Dwight, Dijo la voz alarmada de Victoria. ¿qué estás haciendo? La potranca morada marchaba decididamente hacia el dúo, pasando junto a otros ponis que merodeaban por allí. Averiguar quién es el nuevo amigo de mi hermano, respondió con firmeza a la potranca inmóvil. Después de presentarle a su hermana a Crystal, Shining Armor notó un cambio significativo en el ambiente. Su hermana se mostraba inusualmente hostil, interponiéndose entre ellas de camino a casa. Normalmente, la detendría en la biblioteca o la llevaría a la heladería, pero hoy tenía otros planes y se lo hizo saber. ¿Es por ella? Preguntó Dwight, observando con descaro a la yegua de color carbón. Chrysalis podía percibir el repugnancia de la potranca morada hacia ella y, por más ofensivo que fuera, prefirió disfrutarlo guiñándole un ojo y lanzándole un beso al aire. Los ojos índigo se abrieron de par en par antes de entrecerrarse. Sí. Dijo Shining Armor riendo nerviosamente mientras miraba a su hermana con extrañeza. Esta es la yegua que he estado vigilando. Va a entrenar con Justix y conmigo esta tarde. No pareces una pony militar. Observó Dwight con perspicacia refiriéndose a la esbelta yegua. No puedo hacer todo lo que un semental puede hacer, solo que lo haré mejor. Con el toque de una mujer y todo. Dwight parpadeó al aceptar la respuesta de la yegua. Quizás no era tan frívola como había pensado. Aún así, seguía sin confiar en ella ni sentir simpatía por ella. Shining Armor no pudo evitar poner los ojos en blanco al ver a la yegua, a pesar de la sonrisa en su rostro. Por desgracia, el resto de su familia era muy parecida. Simplemente eran más discretos que su hija. Cuando el trío llegó a la residencia de Shining Armor, sus padres mostraron expresiones agradables a pesar de la desaprobación que sentían hacia su nuevo visitante. La casa a la que la acogieron, aunque con ciertas reservas, era cómoda y convencional.
Era mucho más lujosa que su humilde morada, pero no excesivamente extravagante. No fue hasta que llegó la persona que cuidaba a su potrillo que comprendió por qué toda la familia, excepto una persona, la miraba de esa manera. Cadenza mi amor era una princesa ecuestre con un pelaje color cereza y una crin rosa, dorada y violeta. Era hermosa como toda princesa debería ser. Todo en ella era dulce y refinado. Justo el tipo de yegua que los padres soñaban que sus potros llevarían a casa. Hola a todos. Exclamó con un tono despreocupado mientras asomaba su bonito rostro por la puerta principal. Chrysalis observó cómo la expresión de disgusto que se había grabado en el rostro de Dwight se desvanecía al oír la voz de su niñera. Sus orejas lavanda se alzaron mientras una sonrisa genuina, tan radiante como el sol de Celestia, iluminaba su rostro. Cadance. Voló más allá de todos los demás para saludar a la princesa ecuestre. Instantes después, Cadance entró en la cocina con Dwight felizmente recostada sobre su espalda. Chrysalis se apoyó en la encimera de la cocina mientras observaba toda la escena con una indiferencia que enorgullecería a su madre. Oh, hola Cadance. El semental le dedicó una sonrisa amistosa. Shining Armor. La princesa ecuestre le dedicó una sonrisa tímida antes de saludar a los padres de su pupilo. Hola. Chrysalis ladeó la cabeza mientras observaba a la hermosa yegua. La princesa sentía un afecto por el guardia que no era platónico. Interesante, pensó. Apostó a que ni siquiera se había dado cuenta. Solo conocía a Shining Armor desde hacía un par de semanas y ya podía notar que era un poco despistado con el sexo opuesto. Princesa. Incluso los padres dejaban ver su entusiasmo al observar a su hija y a su hijo interactuar con la princesa. Parecía que los padres de Shining Armor sabían perfectamente lo que querían para su hijo. Chrysalis se preguntó si la mirarían con la misma expresión si supieran que ella también era una princesa. Probablemente no, un pensamiento que le hizo sonreír con ironía a pesar de la amargura que la invadía. ¿Podía seguir llamándose princesa? No quería pensar en ello más de lo necesario. Molesta por su propia forma de pensar, la princesa cambiante se hizo notar cortésmente al acercarse al semental que la acompañaba. Sintió cómo se tensaba al rozar su cuerpo esbelto contra el suyo, mordisqueándole la punta de la oreja con los dientes. El murmullo disminuyó cuando todas las miradas se dirigieron a la yegua oscura que ahora le susurraba al oído al semental. Riendo mentalmente ante la respuesta de todos, Chrysalis se apartó y le dedicó una sonrisa pícara. Te esperaré afuera, ¿de acuerdo? Podía sentir la mirada fulminante de la matriarca de la casa. Apostaría a que la expresión de Dwight era casi la misma. Shining Armor asintió sin decir palabra mientras Crystal, con una sonrisa inusualmente alegre, se despedía. Fue un placer conocerlos a todos. Todos observaron cómo la yegua de color carbón salía de la cocina con paso seguro. Al salir de la casa, se sentó en los escalones y se examinó la pezuña con expresión aburrida. Unos minutos después, Shining Armor salió de su casa con cara de enfado. ¿De verdad tenías que hacer eso? Se quejó a la yegua que estaba sentada cómodamente en los escalones. Chrysalis le dedicó una sonrisa burlona con una mirada traviesa. ¿Qué puedo decir? Odio que me ignoren. Sobre lo de antes. Comenzó con una expresión de incertidumbre en su rostro pálido como la nieve. Dwight normalmente no es así. Se disculpó Shining Armor mientras se rascaba la nuca. Sinceramente, no sé qué pasó. Chrysalis lo miró fijamente mientras se ponía a cuatro patas. La inseguridad era una respuesta natural para quienes se sentían amenazados. También era una gran motivación. Pero se desvió del tema. ¿Alguna vez te han dicho lo refrescante que es tu ingenuidad? Shining Armor puso los ojos en blanco.